Yo no suelo hablar de esto, ni con mi esposa, ni con los compañeros que sobrevivieron conmigo aquella noche, pero hay días en los que me levanto con las uñas llenas de tierra, los tobillos llenos de raspaduras y un sabor amargo en la boca como si hubiera estado corriendo, y sé que regresé allá. Era el verano de 2003 cuando me mandaron con una patrulla al norte de San Luis Potosí. Un tal Corredor de Piedra. No está en ningún mapa, pero entre nosotros, los que servimos, ese nombre pesa. No se dice en voz alta. Es uno de esos lugares que solo existen entre órdenes susurradas y advertencias en voz baja. Yo tenía 35 años y era operador de rastreo, con 15 años de servicio. El que lideraba la misión era el teniente Barrera, un tipo recto, sin paciencia para supersticiones. El cabo Vázquez, callado, curtido, leía el terreno como nadie. Y estaba Reyes, joven, supersticioso, de esos que sueñan coisas antes de pasar. Siempre decía, soñé raro, y a veces acertaba. Salimos de madrugada en 3 vehículos. Cuando cruzamos a la zona recuerdo el momento exacto. El GPS se congeló, el radio se quedó mudo y el viento, que vino contra nosotros todo el camino, simplemente paró. No había insectos, ni el zumbido más leve. Y algo me llamó la atención desde el inicio. Cuando hablábamos, el eco devolvía las palabras desde la dirección contraria, como si el sonido mismo no quisiera cooperar. Esa noche acampamos junto a unas rocas afiladas. El suelo parecía haber sido quemado hacía años, oscuro, duro, sin vida. El cielo tenía estrellas, pero no se movían. Cuando me levanté para mi turno de guardia, vi a Reyes sentado, sudando frío. Me miró y soltó, sin siquiera pensar, si cruzas, ya no regresas completo. Le pregunté qué carajos decía. Me dijo que lo soñó, que había una figura parada en medio del camino, diciéndole eso. No le di bola. Reyes tenía esas cosas, pero esa vez algo en su voz me dejó incómodo. A la medianoche, Vázquez me llamó con un gesto. Me señaló al horizonte, una figura parada, solitaria, como un palo oscuro. No se movía. Barrera nos ordenó rodear el perímetro, pero cuando dimos un paso, el aire cambió. No hacía frío, pero sentí algo como humedad en la espalda, como si alguien hubiera exhalado detrás de mí. ¿Oyeron eso?, pregunté. Reyes empezó a llorar, de la nada, como un niño. «No soy yo el que está hablando», gritó, y tenía razón. Su voz venía de otro lado. La escuchábamos detrás, pero él estaba delante. Lo juro por mi vida. Nos acercamos a la figura, pero no era una persona. Era algo, una fenda vertical, como si el aire mismo estuviera cortado, como si una foto mal revelada hubiera sido pegada ahí, de pie, delgada, oscura, sin textura, no tenía sombra, y hacía un sonido que todavía me atormenta, risa y llanto al mismo tiempo, como un niño y un anciano sufriendo juntos. Barrera levantó la mano, hizo señal de avanzar. Vázquez levantó su arma. Yo retrocedí un paso y de pronto desapareció. No se movió. Simplemente dejó de estar. No se desvaneció. No se fue. Dejó de existir. Horas después, el teniente Barrera se sentó en la tierra, sucio, respirando agitado. Me miró y dijo algo que me dejó helado. Ya no me acuerdo qué nombre tenía mi mamá. Se lo llevaron en una de las camionetas. Iba diciendo cosas al azar, fechas, lugares, apodos, pero no sabía quién era, ni cómo se llamaba. Cuando volvimos al punto donde la grieta había estado, no había marcas. Solo uno de los zapatos del teniente, seco, pero con barro fresco por dentro. Nos sacaron del corredor 3 días antes de lo previsto. Oficialmente, por mal funcionamiento del equipo de comunicación y condiciones climáticas adversas. Mentira. Nadie dijo nada en el camino de regreso. Ni una sola palabra. Vázquez no volvió a hablarme.
Reyes dormía con los ojos abiertos. Al llegar al campamento base, nos dividieron, nos revisaron, nos hicieron firmar reportes inconsistentes. En el informe final, el episodio de Barrera fue catalogado como desorientación severa por altura. Pero ahí no había altura. No era altitud lo que lo quebró, fue el lugar. Yo intenté seguir, me transfirieron a otra unidad meses después, pero algo se quedó conmigo. La primera vez que me di cuenta fue al llenar un formulario médico. Me pidieron mi segundo nombre y no lo recordé. Pensé que era estrés, pero lo busqué en mis documentos y tampoco estaba. Mi acta de nacimiento tenía un borrón justo en esa línea. Mi esposa me dijo: ¿cómo que no tienes segundo nombre, Oscar? Siempre firmaste con él. No pude explicarlo, ni ella pudo probarlo. Después empecé a olvidar otras cosas, el rostro de mi madre, el sabor del pan que hacía mi abuela, la canción que me calmaba cuando era niño, y entonces supe que había dejado pedazos míos allá. Un día desperté con algo duro en el colchón. Metí la mano bajo la espalda y encontré 2 piedras pequeñas, negras, filosas. Pensé que era una broma de mis hijos, pero al mirarlas de cerca, eran iguales a las del corredor. No hay forma de que hayan llegado a mi casa. Otra vez desperté con tierra en los pies, tierra húmeda, arena mezclada con polvo gris. Mi esposa me preguntó si había salido en la noche. No supe qué contestar. La tercera vez, desperté con el pantalón lleno de hojas secas y los bolsillos pesados. 12 piedras, contadas, idénticas. Ese día soñé con el teniente Barrera. Estaba de pie, al borde de la grieta. Me dijo: no regresaste completo, Morales, y tampoco te fuiste del todo. Hace unos años encontré a Reyes en una clínica psiquiátrica del Estado de México. No me reconoció al principio. Balbuceaba cosas, dibujaba en los bordes de las hojas. Le llevé café, le hablé del corredor, y ahí reaccionó. Sus ojos se aclararon un poco. Me dijo: ellos te llaman por tu nombre, pero no el que tienes ahora, el verdadero, el primero. Le pregunté qué quería decir con eso. Sacó un cuaderno viejo, lleno de frases sin sentido. Una página decía: camina al revés y llegarás. Recuerda al revés y olvidarás. No digas tu nombre, no digas tu nombre, no digas tu nombre. Había un dibujo. Era la grieta, pero esta vez alguien estaba saliendo de ella. Un viejo compañero me contactó hace 2 años. Tenía acceso a archivos de misiones viejas. Me mandó una imagen térmica recuperada del dron que llevábamos en la patrulla. En la fotografía se ve la formación rocosa y una figura vertical, delgada, completamente fría. Una ausencia de calor, una ausencia de vida, como si el aire hubiera sido cortado con cuchilla. En una esquina de la imagen se ve a Barrera caminando, pero su sombra va en la dirección opuesta. Hoy tengo 56 años. A veces despierto en la sala con los pies sucios y el pantalón mojado. Una vez mi hijo me encontró en el patio trasero, parado, mirando hacia la reja. Dijo que hablaba solo, que repetía: si cruzas, ya no regresas completo. No me acuerdo. He ido a terapia, he rezado, he intentado olvidar, pero la verdad es que no sé si sigo siendo el mismo. Y lo peor de todo es que a veces quiero volver. Siento que algo mío se quedó ahí, que hay un nombre que debo recuperar, un nombre que era mío antes de ser Oscar Morales. Yo no te pido que me creas, solo te pido una cosa: si algún día alguien te ofrece entrar al corredor de piedra, no lo hagas. No importa que te prometan, no importa si te dicen que es seguro, porque lo único que vas a encontrar ahí es a ti mismo. Pero no al que eres, sino al que fuiste y que ya no puedes salir. Todo lo que voy a decir no está en ningún informe.
No lo van a encontrar en archivos de la Universidad de Sonora ni en los reportes que hicimos para el comando. Esto es lo que pasó en realidad en las montañas de Cucurpe en 2011. Y hasta hoy, todavía no entiendo si salimos vivos o fuimos dejados ahí dentro. Mi nombre es Guillermo Escamilla, cuarto año en el ejército cuando ocurrió esto. Me asignaron como responsable de apoyo logístico a una expedición arqueológica universitaria. La orden era simple: asegurar el perímetro y brindar asistencia de mapeo. Yo tenía formación en topografía, no estaba ahí para opinar. El lugar era un plató de piedra caliza, en una región apartada al norte de Cucurpe. No había camino directo. Subimos a pie, con mulas cargadas de equipo. Nos guiaron unos campesinos de la zona, gente muy seria, muy callada. Uno de ellos se me acercó, sin que nadie viera, y me dijo: «Ustedes van a despertar lo que duerme abajo». Luego se persignó y bajó. Los científicos, liderados por el doctor Lizardo Romero, no daban espacio para supersticiones. Pero el sargento Ochoa, que ya tenía más de 15 años de servicio, no quiso tocar nada desde el primer momento. Dijo que había visto huesos en Irak, en Chiapas, en Sinaloa, pero no como esos. La entrada al osario estaba camuflada por una grieta lateral. Nadie lo habría notado. Al ingresar, la galería nos tragó con un viento húmedo y tibio, como aliento. Lo que vimos dentro no era una cueva cualquiera. El techo estaba sostenido por columnas blancas que parecían sudar. Y en las paredes había huesos fundidos en la roca. Huesos humanos. Cráneos sin mandíbula, clavículas, incluso espinas dorsales incrustadas en las paredes. La antropóloga Cruz fue la primera en encontrar algo raro: una caja de madera entallada, con dientes pequeños sellados con cera negra. Dijo que eran dientes de leche. Yo tomé fotos con mi cámara digital, todo normal, hasta que esa noche, al revisar las imágenes, noté algo entre las columnas. Una figura encorvada, de espaldas. Nadie la había visto ahí, nadie. El soldado Carrión encontró un objeto más al fondo, un muñeco. Tenía huesos de ave en las piernas y un cráneo pequeño como cabeza. Estaba envuelto en trapos con piche seco, atado con cuerdas de ixtle. Carrión se lo llevó al campamento, diciendo que lo quería como recuerdo. Esa fue su última noche. A la mañana siguiente lo encontramos colgado dentro de su tienda. Tenía barro fresco en la boca, a sus pies el muñeco, pero ya no era el mismo. Alguien o algo le había cosido cabello humano en el pecho con hilo grueso. Oficialmente, suicidio. Personalmente, no hay forma. Carrión no era así, y ese barro venía del osario. Yo lo reconocí por el olor. Ese olor a piedra mojada y óxido. Ochoa se negó a volver a dormir en las tiendas. Pidió dormir al aire libre, con la linterna encendida. No dijo nada más. No lo culpo. Al tercer día, la antropóloga Cruz empezó a actuar raro. La encontramos de rodillas en la entrada de la cueva, al amanecer. Murmuraba palabras que no entendíamos. Parecía estar rezando, pero no en español. La subimos al campamento. Al poco rato vomitó algo oscuro. Parecía petróleo espeso, pero olía a azufre y había dientes, dientes de niño. Romero insistía en que todo tenía explicación. Son manifestaciones culturales, decía. El inconsciente colectivo reacciona. Pero Cruz ya no era la misma, no volvió a entrar. Al día siguiente, los mismos campesinos que nos guiaron regresaron en silencio. Dejaron 3 velas enterradas junto a unas calaveras de cerámica. Nos pidieron que nos fuéramos. Romero se rió. Esto es para la ciencia, el folclore no detiene la investigación. Esa fue la última vez que lo vi sonreír. No volvimos a hablar de Carrión. La antropóloga Cruz fue enviada de regreso por orden médica. Quedamos solo el doctor Romero, el sargento Ochoa, Morales y yo.
La cueva seguía abierta como esperando. En la tercera incursión fue cuando todo se vino abajo, literalmente. Yo iba adelante, mapeando con el escáner topográfico. Morales iba cargando la segunda fuente de luz. De pronto, sin aviso, el suelo se quebró bajo sus pies. No hubo temblor, no hubo crujido, solo un vacío. Lo tragó, grité su nombre. No respondió, nos asomamos a la grieta. Solo oscuridad. Romero bajó un sensor térmico, pero no había calor. Solo un eco seco, como si algo respirara muy lejos. Al día siguiente encontramos su linterna, encendida, dentro de una charca lodosa, a más de 300 metros, en una cavidad exterior sin conexión visible. ¿Cómo llegó ahí? Nadie lo explicó. Ochoa ya no hablaba, solo nos miraba con los ojos bien abiertos, como si esperara que lo siguiente le tocara a él. Terminamos la operación al día siguiente. Romero firmó los papeles, entregó las piezas. Cruz fue internada en Hermosillo con diagnóstico de brote psicótico. Morales, desaparecido en acto de servicio. Carrión, suicidio por causas desconocidas. Yo volví al cuartel. Pasé los meses siguientes con un dolor persistente en las manos. Empezaron a temblar, luego a cerrarse solas. Me diagnosticaron una neuropatía autoinmune. Me dijeron que los nervios estaban colapsando. Mis dedos se fueron encogiendo hasta quedar como garras. No puedo disparar un arma desde entonces. Los médicos no encontraron la causa exacta. No había antecedentes en mi familia. Yo no hablé del muñeco que ayudé a sacar de la cueva, ni de la caja con dientes que toqué sin guantes, ni de la piedra húmeda que sangraba líquido negro. Me callé, como nos enseñan. Años después, ya como civil, fui al Museo Regional en Hermosillo. Iba con mi sobrino. Había una sección nueva de culturas indígenas del norte de Sonora. Me detuve frente a una vitrina con iluminación tenue. El letrero decía: cráneo decorativo, uso ritual infantil, origen incierto. Lo reconocí de inmediato. Era uno de los cráneos de la sala de las columnas blancas. Tenía la misma cera negra sellando los molares, la mandíbula aún ausente, las cuencas vacías. Me acerqué al vidrio y fue entonces que lo vi. No el cráneo, mi reflejo, pero no era el mío. Era mi rostro, sí, pero con los labios cosidos, con hilo grueso, como los muñecos. Salté hacia atrás, nadie más vio nada. Me fui del museo sin decir palabra. Mis manos me dolían como fuego. Desde entonces evito los espejos, las vitrinas, las superficies lisas. No sé si algo me siguió desde esa cueva o si parte de mí se quedó allá abajo. Solo sé que desde ese día, cuando duermo, escucho voces pequeñas, como si un grupo de niños murmurara detrás de la pared. No distingo lo que dicen, pero cada vez están más cerca y a veces siento que mis dedos se mueven solos, como si recordaran formas que yo nunca aprendí. No sé si esto sirve de algo, pero si alguien más encuentra esa sala, que no la toque, que no nombre lo que no entiende, que no se lleve nada. Los huesos allá abajo no querían ser catalogados, solo querían ser olvidados. Mi nombre es Ramiro Castañeda. Tengo 34 años. Fui parte del ejército mexicano durante 7 años. Vi cosas fuertes. Perdí compañeros. Cargué cuerpos. Y aún así, lo que me dejó peor, lo que me hizo desertar como un cobarde, o como alguien que quería vivir, no sé, pasó en la sierra de Tlacotepec, en el otoño de 1996. No estoy buscando lástima, tampoco redención. Solo hay noches en que todavía la escucho y siento que, si no hablo de esto, va a terminar por alcanzarme. Aquel destacamento era temporal. Nos instalaron en una vieja zona de pastoreo, entre los cerros. Lugar húmedo, con neblina espesa desde el atardecer. Yo era cabo en ese entonces.
Teníamos una carpa principal, puntos de vigilancia, generador, radio, lo normal. La primera vez que lo sentí fue una madrugada tranquila, silencio absoluto. Caminaba solo en ronda perimetral, fusil en mano, cuando escuché una voz femenina suave, como un canto que salió del bosque. Dijo mi nombre, Ramiro, así como quien llama a un niño que se alejó, con dulzura, pero con algo detrás, algo que no sabría explicar. Me quedé quieto, esperé, y la voz volvió. Ramiro. No venía de un solo lugar, se movía, como si danzara entre los árboles, me rodeaba, el vello del brazo se me erizó, el aire cambió, el olor también, algo metálico, como óxido viejo o sangre seca. Volví a la carpa, no dije nada. Me acosté con las botas puestas. Al día siguiente, durante la inspección del perímetro, vi algo que no cuadraba. Huellas, de pies descalzos, pequeñas como de mujer, pero con una rareza. Estaban invertidas. Los dedos apuntaban hacia la carpa, pero el talón hacia afuera, como si algo hubiera caminado al revés. Lo reporté. Dijeron que probablemente eran de algún animal. Un jabalí, un venado, dijeron, pero yo he seguido rastros de venado. Esto era otra cosa, y no era solo mío. Esa misma noche escuché a Zúñiga murmurando algo. Lo vi inquieto. Al rato me dijo, soñé con una mujer. Me llamó por mi nombre. No le respondí, solo asentí. Día tras día las cosas se pusieron más raras. Un soldado dijo que escuchó su nombre. Otro soñó con una figura femenina parada en medio del campo, sin rostro, pero con la voz de su madre. Yo comencé a notar que la niebla bajaba más temprano. Y no era solo neblina, era densa, espesa, pesada, como si trajera algo dentro. Salgado era el más valiente, o el más burro, no sé. Se reía de todo. Decía que si la voz lo llamaba, él le respondería con piropos, que la buscaría, que le diría que ya llegó su galán. Y así fue. Una noche, cerca de las 2, desapareció. Lo buscaron por horas. Solo hallaron su camisa colgada en la rama de un árbol y un rastro largo de algo que fue arrastrado de espaldas, dejando la tierra removida, como si se resistiera con uñas. No lo volvimos a ver, y esa noche la voz volvió. Pero ya no era dulce, era íntima. Ramiro, tú me escuchas mejor, tú eres mío. Dormí con el rosario enredado en la mano y el fusil bajo el pecho. No dije nada a nadie. No quería que pensaran que me estaba quebrando. Un par de días después, al amanecer, encontramos un papel doblado en la entrada del destacamento. Era de los ancianos del pueblo cercano. Decía, lo que llama por su nombre no es mujer, es vieja, es hambre, y está ahí desde antes del ejército. No respondan. Pero ya era tarde. Esa misma tarde, mientras revisaba los postes de energía, la voz volvió. Dijo mi nombre. No una, sino 3 veces, con calma, con paciencia, y respondí. No lo pensé. No sé si por desafío o por impulso, pero lo hice. Grité, ¿qué quieres de mí? Y al hacerlo, al decir eso, algo me lamió por dentro. No sé cómo explicarlo, no fue físico, fue mental. Como si una lengua tibia, pegajosa, me hubiera recorrido la columna desde adentro, desde el cráneo hasta la base. Me paralicé, sangré por la nariz, luego por el oído, y me desmayé ahí mismo. Cuando desperté, estaba en la carpa médica, con suero y algodón en la nariz. Nadie me preguntó nada. Yo tampoco hablé. Después de eso, ya no era el mismo. Soñaba con palabras que no entendía. Me despertaba hablando en otro idioma, decía mi compañero de litera. Un dialecto raro, como si cantara rezos antiguos. A veces me reía dormido, a veces lloraba sin saber por qué. El doctor dijo que no tenía nada físico, pero recomendó que no saliera solo. Me quitaron las rondas nocturnas, me pusieron en mantenimiento.
Pero eso no sirvió, porque la voz venía igual. Ahora no pedía, ordenaba. Ven, camina, dame tu carne. Y yo tenía que morderme el brazo para no moverme. No puedo explicar cómo, pero a veces despertaba fuera de la carpa, descalzo, con las plantas de los pies frías y húmedas, como si hubiera estado caminando por el pasto durante horas. Mi litera amanecía vacía. Mi compañero decía que me escuchaba reír y que luego la risa se volvía un llanto, pero sin abrir la boca. Una madrugada lo encontré orando con el fusil sobre las piernas. Me vio con miedo. Me dijo: «No eres tú, Ramiro. Te juro que a veces siento que ya no eres tú». No le respondí, porque yo también lo sentía. No tenía hambre, ni sueño, ni miedo. Solo una sensación constante de estar siendo observado desde adentro, como si alguien viviera detrás de mis ojos. Las carpas se movían, no era viento. El plástico crujía como si algo caminara entre las lonas rodeándolas. A veces se escuchaban pasos, a veces un suspiro, y una vez se oyó claramente como alguien decía: «No me olvides, Ramiro». No lo dije a nadie. ¿Quién me iba a creer? Mis compañeros comenzaron a pedir traslado. Algunos fueron enviados a otros puntos. Otros simplemente se enfermaron de manera rara. Fiebre sin causa, vómitos con olor a hierro, insomnio total. Yo me quedé, no por valentía, sino porque algo en mí ya no quería irse. Poco antes del cierre del destacamento, un sargento nuevo, que no sabía nada de lo que pasaba, ordenó patrullajes nocturnos en solitario. Dijo que no éramos niñeras. Esa misma noche, 2 soldados desaparecieron. Solo encontraron el cinturón de uno y la bota izquierda del otro, flotando en una charca a más de 100 metros del campamento. Entonces supe que era ahora o nunca. Esa noche me arranqué la placa con mi nombre. Me puse el uniforme más limpio que tenía. Recogí el rosario que me dio mi madre y lo até al pecho, debajo de la camiseta. Y antes del amanecer, corté el alambrado del perímetro trasero y caminé, descalzo, como los rastros que vi. No me detuve por 5 horas. Cruzando piedras, lodo, ramas secas, me sangraban los pies. No importaba. Llegué a una capilla rural, de esas donde solo cabe un cura y 2 bancas. Toqué, me arrodillé, no dije nada. El sacerdote me miró y me dejó entrar. Me encerré ahí por varios días. Me dolía todo el cuerpo, tenía la piel áspera, seca, el rostro ojeroso, pero el silencio me salvó. Nunca nadie vino a buscarme. Y poco tiempo después, el puesto fue cerrado. Dicen que por presupuesto. Yo sé que fue por miedo. Años más tarde, alguien me dijo que 2 reclutas murieron intentando reabrir el destacamento. Uno cayó de la torre de vigilancia sin razón. El otro fue encontrado colgado de los alambres del cerco, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Lo raro fue lo que tatuaba en su hombro. Un nombre: Ramiro. Pero él no me conocía. Nadie en esa unidad debía saber de mí. No desde que deserté. Hoy en día no uso mi nombre completo. Vivo en silencio. Trabajo como guarda rural en otra zona, lejos de montañas, lejos de niebla. Pero hay noches, solo algunas, en que la calle se queda vacía, en que la brisa cambia y escucho pasos, una voz que dice mi nombre. Y cuando eso pasa, siento que mi cuerpo se tensa, mis piernas se mueven solas, como si tuvieran órdenes de alguien más. Entonces me encierro, me amarro las manos, me repito una y otra vez: no eres tuyo, no eres tuyo. Porque aprendí algo que nadie me enseñó en el ejército. El peligro no es la voz, es el acto de responderle. Porque desde que lo hice, mi nombre ya no me pertenece. Y creo que yo tampoco. Nunca
Nunca creí en eso. Lo digo así sin rodeos. Yo era de los que pensaban que todo tiene una explicación lógica. Un ruido es una rata, una sombra es la falta de luz. Pero eso fue antes de que me mandaran a San Isidro del Norte. Ese cuartel, hermano, ese lugar tiene algo. Y no lo digo solo por lo viejo que es o por lo aislado. Lo digo porque lo que sea que se quedó ahí todavía anda rondando. Mi primera noche en San Isidro empezó mal. Dormíamos en literas de metal, oxidadas, y el techo tenía manchas negras que parecían quemaduras antiguas. Me tocó la cama de arriba. Estaba escribiendo en mi libreta, medio resignado al olor a humedad, cuando escuché un susurro abajo, clarito, una voz de hombre. ¿Dónde está mi placa? ¿Dónde está mi placa? Me quedé paralizado. Me asomé y no había nadie. Lozano, el más joven, roncaba. Morales estaba acostado, despierto pero inmóvil. Bajé, revisé, y lo único que encontré fueron unas marcas de uñas debajo de mi cama, como si alguien hubiese estado ahí, arrastrando los dedos con fuerza. Me subí de nuevo sin pensar 2 veces, y no dormí. A las 3:47 exactas se escuchó la marcha. Rítmica, firme, como si toda una tropa estuviera formándose en el patio interno. El sonido de las botas retumbaba parejo. Yo me levanté de un salto, igual que Lozano. Nos asomamos por la ventana y no había nadie, ni un alma. El teniente Villanueva se enfureció, nos acusó de estar jugando con grabaciones o de hacer teatro. Morales, que siempre era el más callado, esa madrugada no quiso ni salir del dormitorio. Se quedó sentado en su cama, blanco, con los ojos perdidos. Y por primera vez le vi temblar las manos. Había unos casilleros que nadie usaba, oxidados, cerrados con alambre. Esa tarde algo me llevó a abrir uno. Corté el alambre con mi navaja y me topé con una prenda colgada. Una vieja chaqueta militar manchada de óxido y de algo más oscuro. Tenía el nombre bordado, Teniente Elizalde. Al tocarla escuché un disparo, no en el cuarto, no fuera. Lo escuché adentro de mi cabeza. Caí al suelo, me desperté con un pitido en los oídos y algo cálido bajando por el canal auditivo. Sangre. Pero más que eso, el recuerdo. Un sueño vívido. Un hombre con ese uniforme, parado frente al comedor del cuartel, siendo ejecutado por otros soldados. El aire olía a pólvora y arroz. Lozano siempre rezaba en voz baja antes de dormir. Esa noche se quedó pálido. Dijo que había escuchado voces, gritos. Venían del comedor, el que está cerrado con cadenas. Están diciendo que tienen hambre, murmuró. El teniente se burló, pero Morales por fin habló. Nos contó que ese comedor fue clausurado hace décadas, que ahí murieron 7 soldados envenenados y que jamás se hizo funeral, ni se movieron los cuerpos, solo cerraron la puerta. El silencio que siguió fue lo peor. Ni el teniente tuvo respuesta. No dijimos nada a los superiores. Esa madrugada, Lozano y yo nos levantamos con sal bendita que él había traído de su pueblo. La esparcimos en forma de círculo frente a la puerta del comedor. Eran las 2:18 cuando el suelo tembló. No fue un temblor fuerte, ni largo, pero se sintió como si algo debajo del cuartel se hubiera despertado. Y entonces se escuchó una voz, no una, varias, al mismo tiempo. Como si una compañía entera hablara desde dentro del comedor. «Comandante, comandante, aún no nos han sepultado. Fue brutal». Me fui al suelo de rodillas. Lozano se cubrió los oídos. Nunca en mi vida había sentido el aire tan denso. Esa noche nadie habló, nadie cenó. Ni siquiera el teniente Villanueva dijo nada. Fue como si todos, sin excepción, supiéramos que habíamos cruzado una línea. Morales tomó la ronda de la medianoche. Salió solo, con su fusil y su linterna. No volvió.
A las 3 con algo, Lozano me sacudió del hombro. Me dijo que viera por la ventana del dormitorio. Afuera, justo en el centro del patio, estaban las botas de Morales, perfectamente alineadas, como si se las hubiera quitado con calma. Lo peor, había huellas, barro fresco. Desde las botas iban en línea recta hacia la puerta del comedor clausurado, pero no había huellas de regreso, solo de ida, solo de entrada. Villanueva no quería admitir nada. Gritaba, insultaba, decía que eran coincidencias, hasta que él mismo fue al comedor esa mañana. Yo estaba cerca. Vi cuando se asomó por el vidrio esmerilado y juro por lo que quieras que su rostro cambió en un segundo. Cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza, entró en shock. Repetía una sola frase entre dientes. Los vi, sus caras, apretadas contra el vidrio, siguen ahí dentro. Lo evacuaron al hospital militar en Monterrey esa misma tarde y no volvió. Dicen que lo declararon no apto para el servicio, que pidió su baja voluntaria días después. Nunca supe más. 3 días después llegó una orden oficial, reubicación inmediata del destacamento. Nadie explicó nada. Nos dijeron que empacáramos, que el cuartel volvería a cerrarse por razones logísticas. Yo no protesté, nadie lo hizo. Esa última noche no dormimos. Solo hicimos guardia, en silencio, escuchando las marchas que no venían de ningún lado, los gritos apagados que ya se nos hacían casi familiares. Algunos incluso decían que escuchaban sus nombres susurrados. Lozano lloró, yo también. Dejé el ejército meses después, no por miedo, por salud mental, porque cada vez que me quedaba en silencio, escuchaba aquella voz, la del primer día. ¿Dónde está mi placa? La escuchaba nítida, como si estuviera justo debajo de mi cama, como si ese beliche todavía me estuviera esperando. Guardé mi libreta, la misma donde escribí todo desde que llegamos a San Isidro. Está llena de frases incompletas, garabateadas en noches de insomnio. Pero hay una que no recuerdo haber escrito. Está en la última página, en mi letra, pero no me acuerdo. Dice, si escuchas pasos marchando solo, no abras la puerta. Él ya murió de hambre.